La Tierra es una cápsula del tiempo, con arqueólogos recuperando lo perdido, desde artefactos fuera de lugar hasta avances que reescribieron la historia. He aquí los 20 mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Número 20. El Martillo de Londres. El Martillo de Londres, también conocido como Artefacto de Londres, es uno de los descubrimientos más misteriosos del siglo XX, o debería decir, el más debatido. Descubierto en London, Texas, en 1936 por Max Hahn y un compañero, el martillo se encontró encajado en una roca antigua, lo que dio lugar a especulaciones sobre su antigüedad. El martillo es una herramienta de hierro con mango de madera, de unos 15 centímetros de largo y 1 pulgada de diámetro. El tamaño y la forma sugieren que se utilizaba para trabajos finos o con metales blandos. Lo extraño, sin embargo, es el hecho de que el martillo no se ha oxidado significativamente desde su descubrimiento y partes del mango de madera han empezado a transformarse en carbón. Su estilo coincide con el de las herramientas de finales del siglo XIX, sobre todo las utilizadas en minería. Probablemente esté pensando que este martillo no tiene nada de extraño, ¿verdad? Bueno, sería un hallazgo ordinario si no fuera por el hecho de que se encontró encajado en una antigua formación rocosa. Carl Baugh, un creacionista que adquirió el martillo en la década de 1980, lo promocionó como prueba de una civilización anterior al diluvio. Sostenía que ponía en tela de juicio la cronología geológica convencional y las teorías de la evolución. Sin embargo, esta afirmación es muy controvertida y no goza de gran aceptación en la comunidad científica. Los escépticos del Martillo de Londres ofrecen una explicación más lógica. Sugieren que el martillo era una herramienta que, de algún modo, quedó encajada en una concreción caliza a través de procesos geológicos naturales. Aún así, muchos creen que el Martillo de Londres es una prueba de viajes en el tiempo, o tal vez una señal de que una civilización o incluso una persona del pasado tenía conocimientos avanzados. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. El artefacto Coso. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Micasel hicieron un intrigante hallazgo cerca de Alancha, California. Una bujía. No una bujía cualquiera, sino una que parecía provenir de una época en la que las bujías aún no existían. Este objeto fue conocido más tarde como el artefacto Coso. Al principio se especuló con que era un artefacto fuera de lugar, que posiblemente indicaba la presencia de una civilización antigua avanzada u otras explicaciones extraordinarias. Al igual que el Martillo de Londres, el artefacto de Coso estaba encerrado en lo que parecía ser una geoda de 500.000 años de antigüedad. Naturalmente, se convirtió de inmediato en una anomalía. La idea de que una bujía moderna pudiera encontrarse en una formación geológica tan aparentemente antigua fue vista por algunos como una prueba de viajes en el tiempo, civilizaciones antiguas avanzadas o incluso intervenciones extraterrestres. Estas especulaciones se vieron reforzadas por las afirmaciones iniciales de que el material que la encerraba era una geoda, un tipo de formación rocosa que suele tardar bastante tiempo en desarrollarse. Sin embargo, al igual que el Martillo de Londres, muchos creen que el artefacto de Coso no es más que un engaño. Aún así, muchos lo consideran uno de los hallazgos más intrigantes de la era contemporánea. Número 18. Tumba de Tutankamón. En 1922, los arqueólogos Howard Carter y Lord Carnarvon encontraron uno de los hallazgos más significativos de la historia de la humanidad, la última morada del joven faraón Tutankamón. Antes de eso, la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón yacía oculta bajo las arenas del Valle de los Reyes, sin descubrir durante siglos. Muchas tumbas del valle habían sido encontradas y saqueadas a lo largo de los años. Pero la tumba de Tutankamón seguía siendo difícil de alcanzar. Así que imagina el deleite de los arqueólogos cuando finalmente fue encontrada. Después de años de búsqueda meticulosa, Carter hizo el gran avance. El 4 de noviembre de 1922, descubrió unos escalones que conducían a una puerta sellada. Y detrás de esa puerta estaba la tumba intacta de Tutankamón. Carter, junto con Lord Carnarvon, abrió la tumba, y lo que encontraron dentro fue asombroso. La tumba estaba llena de miles de objetos, cada uno una obra maestra de la artesanía antigua. Había estatuas, joyas de oro, carros, armas
e incluso la emblemática máscara de oro de Tutankamón. Esta máscara, ahora símbolo del antiguo Egipto, es una impresionante obra de arte, con intrincados detalles y hecha completamente de oro. La tumba de Tutankamón proporcionó valiosos datos sobre la vida y la cultura del antiguo Egipto. Los artefactos y la tumba pintaron un cuadro de la vida del faraón en el tiempo, dando a historiadores y arqueólogos una gran cantidad de información para estudiar. Este descubrimiento también provocó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, influyó en el arte, la arquitectura e incluso la moda. La historia del joven rey y el increíble descubrimiento de su tumba cautivaron la imaginación de personas de todo el mundo. La tumba de Tutankamón se hizo incluso más sensacionalista por las supuestas maldiciones que protegían su tumba. A día de hoy, muchos creen que los responsables de revelar la tumba del rey Tut recibieron un castigo atroz. Número 17. Vacío en las grandes pirámides. No nos alejemos aún de Egipto. He aquí otro descubrimiento inesperado vinculado a esta gran civilización. En 2016, investigadores que utilizaban técnicas avanzadas de física de partículas descubrieron un misterioso vacío en la icónica Gran Pirámide egipcia de Giza. Utilizaron la radiografía de muones, algo bastante parecido a tomar una radiografía. Estas partículas, procedentes de los rayos cósmicos que inciden en la atmósfera terrestre, pueden penetrar en materiales sólidos como las piedras de la pirámide. Midiendo por dónde pasan más partículas, conocidas como muones, los científicos pueden detectar vacíos o zonas de menor densidad dentro de la estructura. Así descubrieron un agujero en forma de pasillo en la pirámide. Medía unos 20 metros y tenía una sección transversal similar a la de la Gran Galería, un estrecho pasillo que conducía a la cámara del rey. El propósito de este corredor sigue siendo un misterio. Podría ser un elemento estructural, como otros huecos de la pirámide, que se construyeron para redistribuir su enorme peso. O podría ser algo totalmente distinto. La especulación es parte de la emoción. Número 16. El mapa Piri Reis. Descubierto en 1929 en el Palacio Topkapi de Estambul, el mapa de Piri Reis ha sido objeto de intriga y debate entre los historiadores. El mapa fue creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Es notable porque muestra partes del mundo como las Américas de una manera que desafía nuestra comprensión de la geografía del siglo XVI. Piense en ello. ¿Cómo pudo un mapa de 1513, solo 2 décadas después de que Colón navegara hacia el Caribe, representar el Nuevo Mundo con tanto detalle? El misterio se acentúa cuando se consideran algunas de las teorías especulativas sobre el mapa. Algunos sugieren que muestra la costa de la Antártida, un continente que no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX. ¿Cómo es posible? ¿Estaba Piri Reis al tanto de antiguas fuentes de conocimiento perdidas en el tiempo? Los historiadores, sin embargo, ofrecen una explicación más fundamentada. Sugieren que Piri Reis utilizó múltiples fuentes para su mapa, incluidas las cartas de los viajes de Colón. A pesar de las explicaciones históricas lógicas, el mapa de Piri Reis sigue fascinando y desconcertando a los investigadores modernos. ¿Qué otros secretos pueden esconder los mapas antiguos a la espera de ser descubiertos? Por ahora solo podemos especular. Número 15. La Piedra Rosetta. En 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, unos soldados franceses descubrieron un trozo roto de una gran losa de piedra en la pequeña ciudad de Rosetta. Este trozo de roca aparentemente ordinario se conoció más tarde como la Piedra de Rosetta. Más tarde, se hizo evidente que no era un descubrimiento ordinario. Se trataba de un fragmento de un antiguo decreto promulgado en el año 196 a.C., con inscripciones en 3 tipos de escritura diferentes: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. ¿Por qué es tan importante esta piedra? Durante siglos se perdió el conocimiento de la lectura de los antiguos jeroglíficos egipcios. La piedra Rosetta se convirtió en una clave invaluable para descifrar estos jeroglíficos, principalmente debido a la inscripción griega, dado que el griego era un idioma bien entendido. Los eruditos podían utilizar el texto griego como referencia fiable para descifrar las otras 2 escrituras. Sin embargo, a pesar de la presencia de la piedra Rosetta, el único avance real se produjo a principios del siglo XIX, gracias a Jean-François Champollion, un erudito francés.
se dio cuenta de que los jeroglíficos tenían un significado simbólico y fonético. Representaban sonidos, igual que las letras de las lenguas modernas. Este descubrimiento fue revolucionario. Abrió un mundo de conocimientos sobre la historia, la cultura y la lengua de los antiguos egipcios que han estado envueltos en el misterio durante siglos. Número 14. Petra. Esta antigua ciudad es conocida como Petra, un antiguo asentamiento excavado en estos acantilados de color rojo rosado del sur de Jordania. La historia de Petra comenzó mucho antes de su descubrimiento moderno, ya que se estableció, posiblemente ya en el siglo IV a.C., como capital del reino nabateo. Sin embargo, con el paso de los siglos, su importancia disminuyó y acabó siendo abandonada y olvidada, y solo las tribus beduinas locales conocían su existencia. Llegamos a 1812, un año crucial en la historia de Petra. Un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, fascinado por las historias de una ciudad perdida en el desierto, se propuso redescubrir Petra. Disfrazado de erudito árabe, Burckhardt se ganó la confianza de los beduinos locales, que le guiaron hasta el lugar. Lo que encontró le dejó sin aliento. Una ciudad de tumbas, templos e intrincadas estructuras excavadas directamente en los acantilados de arenisca. La arquitectura de Petra es extraordinaria. La estructura más famosa, el tesoro, muestra la sofisticada artesanía y destreza arquitectónica nabateas. El sistema de canalización de agua de la ciudad, que daba sustento a una población relativamente numerosa en una región tan árida, es otra maravilla de la ingeniería antigua. Además, Petra ofrece valiosos datos sobre la cultura nabatea, una civilización históricamente importante pero menos comprendida. Fue un importante centro comercial que conectaba las rutas de las especias de seda de Oriente a Occidente, lo que la convirtió en un crisol cultural del mundo antiguo. El redescubrimiento de Petra también despertó un gran interés por la arqueología y la historia antigua. Recordó al mundo que hay ciudades perdidas y civilizaciones olvidadas esperando a ser descubiertas, cada una con historias que contar sobre el viaje humano a través del tiempo. Número 13. Líneas Nazca. Los nazcalines, una serie de grandes geoglifos antiguos en el desierto de Nazca, al sur de Perú, representan uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos y fascinantes de nuestro planeta. De hecho, es posible que lo reconozca como uno de los yacimientos más populares y a la vez misteriosos de la Tierra. La historia de las líneas de Nazca comienza con su creación, que se cree que tuvo lugar entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, por el pueblo Nazca. Estos diseños van desde simples líneas y formas geométricas hasta intrincadas representaciones de animales, plantas y seres imaginarios. Sin embargo, durante siglos, estas líneas pasaron desapercibidas debido a su enorme escala y a su remota ubicación. El verdadero alcance de las líneas de Nazca no salió a la luz hasta el siglo XX. En las décadas de 1920 y 1930, cuando las aerolíneas comerciales empezaron a volar por el desierto peruano, los pilotos informaron de que habían visto curiosas marcas en el suelo. No fue hasta la década de 1940 cuando Paul Cossack, un historiador estadounidense, las estudió en detalle. Descubrió que las líneas formaban figuras masivas y coherentes, solo visibles desde una altura considerable. A día de hoy, el propósito de las líneas Nazca sigue siendo en gran medida especulativo. Varias teorías sugieren que podrían haber sido marcadores astronómicos, símbolos religiosos o incluso parte de elaborados rituales para atraer la lluvia. La precisión y la escala de estos geoglifos, teniendo en cuenta la tecnología de la época, aumentan la intriga. Además, las condiciones ambientales del desierto de Nazca han preservado estos trazos durante miles de años, lo cual es notable en sí mismo. Esta longevidad ha permitido un amplio estudio y admiración, pero también ha profundizado el misterio, ya que los creadores originales y sus intenciones siguen siendo en gran parte desconocidos. Número 12. La ciudad subterránea de Derinkuyu. La historia de la ciudad subterránea de Derinkuyu comenzó en 1963. Un propietario local estaba reformando su casa cuando tropezó con una misteriosa habitación detrás de una pared de su sótano. Este descubrimiento accidental dio lugar a una exploración que desveló toda una ciudad subterránea que se extendía a varios niveles de profundidad en la tierra. Derinkuyu no son solo unas cuantas habitaciones y túneles.
Es un extenso complejo que podría albergar hasta 20.000 personas, junto con su ganado y sus almacenes de alimentos. Esta ciudad subterránea consta de varias estancias, como viviendas, mesas, iglesias, almacenes y bodegas. Las proezas de ingeniería son asombrosas. Cuenta con pozos de ventilación, pozos de agua y un sofisticado sistema de seguridad con enormes puertas de piedra que podían cerrarse por dentro para proteger a sus habitantes. Se cree que esta antigua ciudad subterránea data al menos de los siglos 8 a 7 antes de Cristo y que fue construida por los frigios, el pueblo noveno europeo. Sin embargo, fue ampliada y utilizada ampliamente por los primeros cristianos como refugio para escapar de la persecución, especialmente en la época bizantina. Conocida principalmente como lugar turístico, muchas personas de todo el mundo viajaron a Petra para contemplar su belleza en persona. Número 11. Guerreros de terracota. En 1974, en la provincia china de Shanxi, un grupo de agricultores locales que excavaban un pozo tropezaron con uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. En lugar de agua, desenterraron trozos de estatuas de terracota. Este descubrimiento fortuito dio lugar a una revelación increíble: un vasto ejército de guerreros de terracota enterrados durante más de 2 milenios. El ejército de terracota, como llegó a conocerse, forma parte del extenso mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Este ejército subterráneo constaba de más de 8.000 soldados, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos de caballería, todos dispuestos en formaciones de batalla. Cada soldado tiene rasgos faciales, expresiones y atuendos distintos, lo que demuestra la dedicación y la notable habilidad y destreza de los antiguos artesanos chinos. El nivel de detalle de estas figuras ha ofrecido a historiadores y arqueólogos abundante información sobre la vestimenta, el armamento e incluso los peinados de la época. El yacimiento también ha revelado antiguas técnicas utilizadas en la escultura y la pintura, lo que nos permite comprender mejor las capacidades tecnológicas de la antigua China. Número 10. Uzi, el hombre de hielo. Uzi, el hombre de hielo, un hombre momificado de forma natural descubierto en los Alpes, es como una cápsula del tiempo de la Edad de Cobre, lo que le convierte fácilmente en uno de los mayores y más significativos hallazgos de la historia. Su descubrimiento en 1991 por unos excursionistas en los Alpes de Utztal, en la frontera entre Austria e Italia, fue un momento sensacional para la arqueología y la historia. En primer lugar, Uzi es viejo, muy viejo. Vivió hace unos 5.300 años, lo que le convierte en la momia humana natural más antigua conocida. Lo sorprendente es lo bien conservado que está, gracias a haber estado encerrado en hielo durante milenios. Esta conservación nos ofrece una visión sin precedentes de su vida y su época. Uno de los aspectos más apasionantes del estudio de Uzi es conocer su estilo de vida y su salud. El análisis de su cuerpo ha revelado que tenía unos 45 años cuando murió, una edad relativamente avanzada para la época. Tenía tatuajes, que según algunos expertos podrían ser una forma de acupuntura antigua, posiblemente para tratar dolencias como la artritis. Las últimas comidas de Uzi, analizadas a partir del contenido de su estómago, permitieron echar un vistazo a la dieta de los ancianos del cobre. Consumía una mezcla equilibrada de hidratos de carbono, proteínas y grasas, incluidos cereales silvestres, carnes y plantas. Esto sugiere un sofisticado conocimiento de las fuentes de alimentos y su preparación. Su vestimenta y equipamiento también son reveladores. Uzi llevaba un abrigo, polainas, un taparrabos y zapatos, todos hechos de diferentes pieles y cueros, lo que demuestra un alto nivel de destreza en el uso de materiales. Su equipo, que incluía un hacha de cobre, un cuchillo de sílex y un arco sin terminar, indica que podría haber sido cazador o guerrero. Sin embargo, uno de los aspectos más misteriosos de Uzi fue su muerte. En un principio se pensó que había muerto por exposición, pero más tarde una tomografía computarizada reveló una punta de flecha de sílex lanzada en su hombro, lo que sugiere que fue asesinado. Este hallazgo ha dado lugar a numerosas teorías sobre su vida y las circunstancias de su muerte. Número 9. Mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera suele ser aclamado como el primer ordenador analógico del mundo.
Este complejo dispositivo fue descubierto en 1901 en un naufragio frente a la isla griega de Anticatera. Inicialmente eclipsado por otros tesoros, este artefacto de bronce corroído pronto reveló sus extraordinarios secretos. Este antiguo dispositivo, que data de alrededor del año 100 a.C., se convirtió en lo que muchos consideran el primer ordenador analógico del mundo. Encerrado en una caja de madera y del tamaño aproximado de un libro grande, el mecanismo de Antikythera es un complejo conjunto de engranajes y diales. Su finalidad era predecir posiciones astronómicas y eclipses con fines calendáricos y astrológicos. Incluso podía seguir el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. Al menos esto es lo que creemos que era su propósito. Pero quizá la verdadera importancia del mecanismo anticatéter radique en su desafío a nuestra comprensión del progreso tecnológico. Antes de su descubrimiento, se creía que estos intrincados dispositivos basados en engranajes solo habían surgido en la Europa medieval, un milenio después. Este artefacto sugiere que los antiguos científicos griegos no solo poseían conocimientos técnicos avanzados, sino también una profunda comprensión de la astronomía y las matemáticas. La notable sofisticación del mecanismo rivaliza con la de los relojes del siglo XVIII, y aún hoy no hemos desentrañado por completo su historia. Número 8. La Horda de Staffordshire. En julio de 2009, Terry Herbert, un detector de metales, estaba explorando un campo recién arado cerca de Lichfield, en Staffordshire, Inglaterra, cuando su detector de metales señaló algo bajo tierra. Lo que encontró fueron nada menos que asombrosos objetos de oro y plata asomando por el suelo. Era solo el principio. En los días siguientes, Terry, arqueólogo, descubrió más de 3.500 objetos, lo que lo convierte en el mayor tesoro de oro y plata anglosajón jamás hallado. El tesoro incluye más de 5 kilos de oro y 1,4 kilos de plata, mucho mayor que cualquier otra horda de este período. La artesanía de los objetos, que incluyen empuñaduras de espadas, partes de cascos y artefactos religiosos, es exquisita, mostrando el alto nivel de habilidad de los artesanos anglosajones. Dado que apenas sabemos nada de la época anglosajona, una época en la que no existían los registros, la Horda de Staffordshire nos brinda la oportunidad de aprender más sobre la gente de la época. Número 7. Lucy. En 1974, en la región etíope de Afar, un equipo de arqueólogos dirigido por Donald Johansson se topó con un hallazgo extraordinario. Mientras inspeccionaban la zona, encontraron trozos de un esqueleto fosilizado que resultó ser uno de los restos de homínido más antiguos y completos jamás descubiertos. El esqueleto recibió el cariñoso nombre de Lucy por la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds que el equipo escuchaba en su campamento. Los restos de Lucy tienen unos 3,2 millones de años, lo que la convierte en uno de los primeros antepasados conocidos de los humanos modernos. Pertenecía a una especie conocida como Australopithecus safrensis, que caminaba erguida sobre 2 piernas, hito clave en la evolución humana. El descubrimiento de Lucy revolucionó nuestra comprensión del árbol genealógico humano. Su cráneo relativamente pequeño, combinado con su estructura bípeda, colmó una laguna crucial en nuestros conocimientos sobre la transición de los simios a los primeros humanos. Esto ha ayudado a los científicos a reconstruir cómo y cuándo empezaron nuestros antepasados a caminar erguidos. Además, Lucy es importante por lo bien conservado que está su esqueleto. Aunque no está completo, incluye la mayor parte de los huesos principales, lo que proporciona información inestimable sobre el físico, la dieta y el estilo de vida de los primeros homínidos. Este nivel de conservación es poco frecuente y ofrece una oportunidad única para estudiar aspectos de nuestra evolución que de otro modo se basarían en meras especulaciones. Número 6. Tumbas de cráneos hundidos. En 2009, unos arqueólogos exploraron el fondo de un pequeño lago poco profundo en el Canal de Jordania. Cuando se encontraron con algo inesperado y escalofriante, encontraron una estructura submarina que contenía cráneos humanos, algunos montados sobre estacas. Este descubrimiento fue espeluznante e intrigante, y suscitó muchas preguntas sobre las personas que crearon esta tumba y sus razones para una disposición tan macabra. En primer lugar, se remonta a la Edad de Piedra, hace unos 8.000 años. Era una época en la que los humanos estaban pasando de un estilo de vida nómada
a comunidades agrícolas más asentadas, y el hallazgo proporcionó datos poco comunes sobre sus rituales y sistemas de creencias. De los 11 cráneos encontrados, 2 estaban montados sobre estacas de madera, lo que sugiere algún tipo de exhibición ritual. Este tipo de práctica funeraria es muy inusual y, a diferencia de la mayoría de los demás enterramientos de la Edad de Piedra europea, plantea interrogantes sobre las creencias espirituales o religiosas de estos pueblos antiguos y sus actitudes hacia la muerte y el más allá. Lo más terrible es que los cráneos mostraban signos de traumatismo por objeto contundente. Sin embargo, no está claro si estas lesiones fueron la causa de la muerte o parte de un ritual post-mortem. Este hallazgo sigue rodeado de misterio, y aún estamos por conocer toda la verdad al respecto. Número 5. Hombre de Grobel. En 1952, en las turberas de Gralbel, en Dinamarca, unos trabajadores hicieron un descubrimiento sorprendente. Mientras cortaban turba, desenterraron un cuerpo humano, pero no era un hallazgo ordinario. Se trataba del hombre de la grava, uno de los cuerpos de turba mejor conservados jamás encontrados. Su grado de conservación era tan notable que al principio se pensó que era una víctima de asesinato reciente. A pesar de que su cuerpo data del siglo III a.C., durante la última edad de hierro, presenta un grado de conservación extraordinario. Sin el ambiente ácido y poco oxigenado de la turbera, su piel, pelo y rasgos faciales no habrían sido reconocibles. Solo gracias a la turbera su cuerpo no parecía el de alguien que pereció hace más de 2000 años. Al igual que otros cuerpos hallados en ciénagas, parecía que el hombre de Grobel también había sido víctima de un sacrificio humano. Como ya he dicho, el hombre de las ciénagas es solo uno de los muchos cadáveres descubiertos en Europa, pero el nivel de preservación hizo que este descubrimiento se destacara. Número 4. Newgrange. Imagine retroceder más de 5000 años en el pasado, a una época anterior a la construcción de las pirámides de Egipto. Ahí es donde comienza la historia de Newgrange, antes de la era de las antiguas pirámides, construido por una de las mayores civilizaciones de la historia. Newgrange, construido durante el periodo neolítico alrededor del año 3200 a.C., es más antiguo que Stonehenge y las grandes pirámides de Giza. Situado en el condado de Meath, Irlanda, junto al río Boyne, es un gran montículo circular con un pasadizo de piedra y cámaras interiores. Newgrange se construyó utilizando la impresionante cantidad de 200.000 toneladas de materiales. Los eruditos estiman que la construcción de este monumento habría requerido unos 30 años y una mano de obra de aproximadamente 300 personas. Históricamente, se cree que fue una tumba o un templo religioso, pero su finalidad exacta sigue siendo un misterio. Quizá el aspecto más asombroso sea su alineación con el solsticio de invierno. Cada año, durante el solsticio, la luz del sol entra en la tumba a través de una caja del techo situada sobre la entrada e ilumina la cámara interior. Esta increíble proeza de la ingeniería antigua demuestra una sofisticada comprensión de la astronomía. El yacimiento también es famoso por su arte. Las piedras que rodean la entrada y el interior del pasadizo están adornadas con intrincadas tallas, como espirales, rombos y chevrones. La cuidadosa colocación de estas tallas sugiere un diseño deliberado y su significado sigue siendo objeto de estudio e interpretación. Son algunos de los mejores ejemplos de arte neolítico en Europa y nos permiten echar un vistazo al mundo simbólico de nuestros antepasados. Newgrange ofrece una visión única de las vidas, creencias y habilidades de las personas que lo construyeron. El hecho de que haya resistido el paso del tiempo y siga siendo estructuralmente sólido después de más de 5000 años lo convierte en un yacimiento increíble. Es tan increíble que Newgrange forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO Bruno Bonnier, reconocido por su importancia cultural e histórica. Número 3. Sutton Hoo, que se imagina en Inglaterra en 1939. El mundo está al borde de la guerra, pero en un tranquilo rincón de Suffolk, algo extraordinario está a punto de desarrollarse. Esta es la historia de Sutton, un descubrimiento que cambió radicalmente nuestra comprensión de la época medieval temprana. Sutton Hoo fue descubierto cuando una terrateniente local, Edith Pretty, contrató al arqueólogo Basil Brown para investigar unos grandes montículos en su propiedad. Lo que descubrieron fue más allá de las expectativas más salvajes de nadie. Era un entierro en un barco, una tumba de proporciones monumentales.
con un barco entero sirviendo como lugar de descanso final para lo que se creía que era un rey anglosajón. El sitio, que data del siglo VII, reveló un entierro intacto barco lleno de una gran variedad de artefactos impresionantes, un tesoro de oro, plata y granate, incluido un emblemático casco que se ha convertido en símbolo de la época anglosajona. La artesanía de estos artefactos también es increíble. Muestran un nivel de sofisticación y arte que desafió la noción entonces imperante de la Edad Media como un periodo de decadencia cultural. Sutton, cuyos tesoros han arrojado luz sobre las conexiones entre los reinos anglosajones y el resto del mundo, lo que sugiere un periodo de rico intercambio cultural y riqueza. Número 2. La tumba de Ricardo II. En 2012, un aparcamiento de Leicester, Inglaterra, se convirtió en el improbable escenario de uno de los descubrimientos históricos más notables de los últimos tiempos. La tumba de Ricardo II, un rey cuya reputación y lugar de descanso final habían estado rodeados de misterio durante siglos. La búsqueda comenzó cuando un equipo de arqueólogos que, armados con textos históricos y una buena dosis de determinación, se propusieron resolver un misterio de 500 años de antigüedad. Su objetivo era localizar la tumba perdida del rey Ricardo II, muerto en la batalla de Bosworth Field en 1485. Muchos creían que sus restos se habían perdido para la historia, quizá irremediablemente mezclados con el suelo de Leicester. Pero los esfuerzos del equipo dieron un fruto espectacular. Bajo el paisaje moderno del aparcamiento, descubrieron los restos del rey perdido. La identificación se confirmó mediante una combinación de análisis de esqueletos, pruebas de ADN y relatos históricos. El hallazgo de los restos de Ricardo II permitió a los historiadores separar la realidad de la ficción, proporcionando una visión más matizada de su vida en el poder. Al fin y al cabo, el estado del esqueleto de Ricardo revelaba mucho sobre su vida y la naturaleza de su muerte. La columna vertebral mostraba signos de escoliosis severa, lo que desafiaba las antiguas descripciones de él como un tirano jorobado. Esta columna vertebral no solo desenterró un trozo de historia perdida, sino que enriqueció nuestra comprensión de un periodo tumultuoso de la historia inglesa. Número 1. Las calaveras de cristal. La historia de las calaveras de cristal comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando empezaron a aparecer varios de estos artefactos. Fueron presentados por aventureros y coleccionistas que afirmaban haberlos descubierto en ruinas de antiguas civilizaciones de Centroamérica y Sudamérica. El más famoso de ellos, el cráneo de Mitchell Hedges, se encontró supuestamente en unas ruinas mayas de Belice. Pero, ¿qué son exactamente estos cráneos? Pues son simplemente cuarzos que representan huesos humanos. A menudo se afirma que son artefactos mesoamericanos precolombinos. Algunos incluso les atribuyen propiedades místicas, sugiriendo que podrían ser reliquias de civilizaciones perdidas como la Atlántida o productos de visitantes extraterrestres. El aspecto más desconcertante de estos cráneos es el nivel de artesanía necesario para tallarlos a partir de bloques de cuarzo. Aquí es donde los escépticos plantean sus dudas. En los últimos años, la investigación y el análisis han sugerido que es probable que muchos de los cráneos de cristal conocidos, si no todos, no sean artefactos antiguos, sino creaciones modernas de los siglos XIX o XX. En algunos cráneos se han encontrado herramientas, marcas de rotadores y joyeros modernos, equipos que no habrían estado al alcance de los antiguos artesanos mesoamericanos. A pesar de las dudas sobre su origen, el misterio que rodea a estos cráneos sigue existiendo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.